para lo cual nos acompaña el doctor Carlos Muñoz Villavicencio, autor del mismo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El doctor es doctor y maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 15 años laboró como dictaminador aduanero en las principales aduanas del país. Es catedrático en el posgrado del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Está registrado como capacitador externo para la materia de clasificación arancelaria. Desde hace 12 años es auditor del área de clasificación arancelaria y normatividad en el grupo KIMA. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Me dejaron el tiempo más pesado, ya el último, y la vara muy alta por todos los doctores que han pasado, ¿no? Pero bueno, como decía en la presentación, bueno, vengo a exponerles el libro de clasificación arancelaria. Considero que no hay alguno con esta metodología y el enfoque que le doy. La mayoría sí se acerca a algunos ejemplos, pero nadie te desglosa lo que son las reglas generales en una forma desmenuzada para tratar de entenderla. De por sí los legisladores, al hacer las reglas, las hacen de cierta manera confusa, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser breve para no pierdo mucho, porque con una sola regla me puedo aventar hasta 4 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué clasificamos, no? Pues tenemos lo que es la clasificación arancelaria. Clasificamos para poder cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias, que todos las abrevian así. ¿Sí? Clasificamos para cumplir con las normas oficiales mexicanas y clasificamos para pagar el arancel, ¿no? El arancel que corresponde, ¿no? Para esto clasificamos. De aquí podemos irnos hacia arriba, hacia la historia, y podemos irnos hacia dónde vamos a estar en este tiempo de la clasificación arancelaria. Ahora, la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 20, nos dice que las mercancías van a cumplir con las regulaciones y restricciones arancelarias de acuerdo a la fracción arancelaria que le corresponde a las mercancías. Y en la misma Ley de Comercio Exterior, pero en su artículo 26, nos dice que las normas oficiales con las que cumplirán las mercancías se dan con la clasificación arancelaria. Entonces, de aquí la importancia de que nosotros clasificamos correctamente las mercancías. Yo he escuchado inclusive decir, búscale una fracción en donde pague menos, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? O una donde no cumpla con alguna regulación, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que pensar que, bueno, está regulado por la Ley de Comercio Exterior, cumplir con las regulaciones, con las normas y con los aranceles. Ahora, muchas veces no sabemos de dónde viene el sistema armonizado de asignación y codificación de mercancías, como lo explico en el libro, ¿no? Al principio, en el siglo pasado, a los años 38 por ahí, 1938, se inicia haciendo un listado mínimo de mercancías, que son aproximadamente 912 partidas, ¿sí? Entonces, de ahí nos brincamos hasta después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ubicándonos más o menos en 1948, en donde se hace una nomenclatura arancelaria, un intento de nomenclatura arancelaria de Bruselas, y ahí se le anexa el listado que les comentaba yo que sale en 1938, como un anexo. Posteriormente, en 1950, ya se hace otro intento por sacar otra nomenclatura, y también en ese mismo año aparece el Consejo de Cooperación Aduanera. En 1952 tiene sus primeras convenciones, en 1952, 4 de noviembre de 1952, si no mal recuerdo, y aparece lo que se conoce la NAP, Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. Eso es un poco de la historia. Al mismo tiempo, la ley esta de mínima de mercancías, la vuelven a tomar, le hacen modificaciones y la convierten en algo que se llama CUSI, ¿sí? Clasificación Uniforme Comercial Internacional de las Mercancías. Entonces, esa CUSI y esa NAP empiezan su ciclo a partir de los 50 hasta los 60,
La ANAP sufre una modificación muy importante en el 55 y entra en vigor en el 59. La clasificación uniforme comercial de mercancías, la CUSI, también sufre una modificación y entra en vigor en 1960. A partir de ahí ya le llaman la CUSI modificada. La nomenclatura arancelaria de Bruselas tiene una modificación en el 74 de nombre para adecuarla al Consejo de Cooperación Aduanera, que era la institución que la manejaba, y le ponen nomenclatura arancelaria del Consejo de Cooperación Aduanera. ¿Sí? Entonces cambia de nombre en 1974. De esas dos, la CUSI se manejaba más para efectos estadísticos, en tanto la ANAP o la del Consejo de Cooperación Aduanera se maneja más para cuestiones arancelarias. De esas dos, en 1983 se fusionan, sacan lo mejor de cada una y aparece lo que hoy conocemos como el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. ¿Sí? Entonces, esa vez publicada en 1983, pero entra en vigor hasta el 1 de enero de 1988. Dan un periodo para que se vayan integrando a algunos países. Ahora, la mayoría de los clasificadores clasifican ya por inercia, pero no saben ni siquiera cómo tomó México el convenio del Sistema Armonizado. Lo hace por el sistema de adhesión, ¿no? Primero se les dio por tres partes, todos formaban parte del Consejo de Cooperación Aduanera, a los que invitaba el secretario de Cooperación Aduanera, o bien todos aquellos países que formaran bloques aduaneros y tuvieran la capacidad de firmar tratados, se les daba acceso. Eso estuvo hasta el 31 de diciembre de 1986. A partir del 1 de enero de 1987 entra por adhesión. México entra por adhesión. ¿Sí? Ahora me voy a dar un brinco porque me voy a ir un poco más rápido. Cuando se derogan las notas explicativas en 2020, creo que se derogaron el 26 de diciembre de 2020, se derogan cuando salen las notas nacionales, ¿no? Todo el mundo tenía la duda, bueno, ¿las vamos a seguir usando o no las vamos a seguir usando? Nosotros formamos parte del convenio del sistema armonizado, pero una de las obligaciones, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Tenemos la obligación de unificar la clasificación a 6 dígitos, que es a nivel subpartida. Entonces, cuando estamos manejando a nivel de 6 dígitos, tenemos que utilizarlos, ¿no? Amén de que las notas explicativas nunca han sido obligatorias para nadie, ¿no? Para nadie han sido obligatorias. Ahora, si leemos la regla complementaria tercera, la anterior, la que estuvo vigente hasta el 27 de diciembre del 2020, podemos encontrar que nos dice que, entre otras palabras, más palabras menos, que la Secretaría de Hacienda junto con la Secretaría de Economía publicará en el Diario Oficial, así como las modificaciones que correspondan, las notas explicativas que serán obligatorias para clasificar a nivel partida y nivel subpartida a 6 dígitos. Nunca decían para clasificar a 8 dígitos. Siempre hablaron de partida y subpartida. Y ahora las notas, la misma regla que fue modificada y entra en vigor el 28 de diciembre del 2020, lo que dice es, en su primera parte lo mismo, que la Secretaría de Economía en conjunto con la de Hacienda publicarán, pero dice, y utilizarán las notas nacionales, ¿sí?, para la clasificación arancelaria de las mercancías. Acuñan ese término, clasificación arancelaria de las mercancías. Entonces, esas reglas complementarias también tuvieron una modificación. Elimina la regla 6 y recorren lo que era la 9 perdón, la regla 7 la elimina, recorren lo que era la 9 a la 7, la 10 a la 9, y en la 10 legislan sobre el famoso NICO, ¿no?, que nos instituyen ahora a 10 dígitos, ¿no? México siempre había estado a 8 dígitos, por ejemplo Estados Unidos manejaba 10, Japón a 9, China a 10, Chile a 10. Entonces nosotros le aumentamos esos dígitos que le llaman desdoblamiento, el 9ª y 10ª posición, y le llamamos NICO, ¿no?, número de identificación comercial de las mercancías. Ahora, en esa regla complementaria décima, entre la redacción que pone, nos dicen que la clasificación arancelaria de las mercancías va a estar dada por la fracción arancelaria de 8 dígitos, más una posición 9ª y una posición 10ª. Entonces están acuñando ese término tanto en la regla tercera de las complementarias como en la regla 10ª. Entonces, la fracción arancelaria hoy por hoy sigue siendo a 8 dígitos. Lo que sí es que ahora ya le aumentaron el 9º y el 10º, al cual conocemos como NICO, ¿no?, que hay todo un procedimiento para ver que la Dirección General de Facilitación del Comercio es la que los puede emitir o los puede modificar dependiendo lo que se les solicite, ¿no? Entonces,
A partir de ahí ya tenemos, bueno, ya las bases sentadas ahora para los famosos NICOS, pero la pregunta era, ¿podemos seguir usando las notas explicativas o no? Bueno, las podemos seguir usando como una guía, porque sí las quitaron de forma legal, pero las podemos seguir utilizando, porque más que nada es un tratado enciclopédico, un tratado merciológico, lo que nos explica toda esa notas explicativas. Entonces sí las podemos seguir utilizando, máxime que estamos comprometidos con el convenio del sistema armonizado a clasificar homogéneamente todas las mercancías a nivel de 6 dígitos, ¿no? A nivel de subpartida. Ahora, comentaba yo, las reglas generales no todo el mundo las maneja bien. De hecho, a mí me ha tocado ver clasificadores que llegan o que llegaban a solicitar trabajo y se les ponía a ver qué dice la regla 1, qué dice la regla 3, cómo la aplicarías. Simplemente lo sabían y eran clasificadores de 8 años de experiencia, ¿no? Pero no las manejaban. Por ejemplo, la regla 1, que sí está en la redacción, como decíamos, está un poco confusa, porque nos empieza diciendo que los títulos de las secciones y los capítulos son indicativas, ¿no? Que la clasificación está determinada por el texto de las partidas y las notas de sección o de capítulo, ¿sí? Pero entonces ahí vamos empezando a captar palabras, ¿no? Primero son títulos, lo que no va a clasificar, después son textos, lo que sí va a clasificar, y notas, ¿no? Y dice, y si no son contrarios a estos textos de partida y notas de sección, aplica las siguientes 5 reglas. Entonces, luego pregunta, bueno, ¿y ahora cuándo no aplico o cuándo es contraria? ¿No? Pues cuando estás contraponiendo la regla 1, lo que es un texto de partida a una nota de sección, a una regla 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, todo eso está en el libro, está desglosado, cada una de las reglas. No voy a comentar todas las reglas porque me llevaría demasiado tiempo, ¿sí? La regla segunda A lo que nos dice es, entre otras cosas, que cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza dicho artículo impulso incompleto, ¿no? Entonces, cuando lee uno de primera vez de corrido, como que no entiende, pero empieza uno a tratar de explicar, de desmenuzarla, y se da uno cuenta que lo que nos dice es que cualquier artículo que esté clasificado en una partida, esa partida lo va a alcanzar igualmente si se encuentra incompleto. Y el inciso B nos dice lo mismo, pero si se encuentra desmontado. Desmontado quiere decir que está desarmado, ¿no? Y bueno, nos da ahí también unos tips de cómo debes de considerar armado, que nada más la debes de armar por medio de tornillos, tuercas, pernos, etcétera, ¿no? Inclusive se permite el soldado, pero nada más para unir no se permite ningún otro trabajo. Entonces también cuando les habla de las notas explicativas de las reglas generales, muchos clasificadores también se quedan diciendo, ¿son las notas explicativas de la tarifa? No, son las notas explicativas de las reglas generales. Hay notas explicativas de la tarifa, que son las que les mencionaba, del convenio del sistema armonizado, y hay notas explicativas de las reglas generales. Entonces las reglas generales también te van dando la pauta y te van explicando cómo debes ir aplicando cada una de las reglas. También está citado ahí en el libro, ¿no? Entonces, repito, el libro está dando un enfoque diferente a los libros que hay. Hay unos libros muy buenos, por ejemplo el de Eugenio Maggio, que es un profesor chileno. Está otro del profesor del lista Donald Rubén González. Hay otros, pero el enfoque que le doy yo, desgloso totalmente cada una de las reglas generales, ¿no? También no saben cómo determinar si se trata de un kit para aplicar la regla 3, ¿no? En su inciso A, B o C, y las notas explicativas, las reglas generales te dicen cómo debes de entender qué es un kit, ¿no? Te empieza diciendo que en primera instancia tiene que clasificarse en partidas diferentes. Posteriormente te dice que tienen que ser usadas para el ejercicio de una actividad determinada, ¿no? Entonces, todos esos 3 pasos, porque el último, que es el inciso C, te dice que tiene que estar acondicionado para la venta al por menor. Normalmente cuando un kit no cumple con uno de esos 3, se clasifica todo por separado. Y normalmente cuando no cumple es con el inciso B. Normalmente sí cumple con el A, con el C, pero con el inciso B, que es para el ejercicio de una actividad determinada, no lo cumple. Entonces, repito, el libro está con ese enfoque, desgloso cada una de las reglas, de tal forma que las voy explicando, voy poniendo ejemplos precisos de cada una de las reglas para que sea comprensible su aplicación, ¿sí? Y bueno, está la regla 3, la regla 4, ¿no? Que nos habla de la analogía, ¿no? La analogía se puede dar por descripción, por uso
o por características de las mercancías, cualquiera de las tres. Hay algunas que cumplen con las tres. Yo he visto en el internet que hay profesores que dicen que cuando llegas a la regla 4 de analogía es porque ya te equivocaste, y no es así. Si fuera eso no le hubieran puesto la OMA, no existiera la regla 4. O sea, dices eso mientras no la usas, hasta que la usas, ¿no? Entonces algunos de los alumnos que he tenido me dicen, bueno, entonces, ¿hasta cuándo la debo usar o cuándo no la debo usar? Bueno, les digo, bueno, tú aplícala, y si llegas a la 4 y tienes duda, vuelve a hacer tu procedimiento. Si vuelves a llegar a la 4, ya aplícala, ¿no? Porque yo he visto en internet que les dicen, si llegas a la 4 es que ya hiciste algo mal, la regla 4 nunca se aplica. Y no es cierto, sí se aplica. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Luego pasamos a la regla 5, la de los estuches, de cuándo se clasifica con ellos y cuándo no. Lo más rápido es cuando son exprofesos y diseñados para contener un artículo determinado. ¿Qué podríamos entender por un artículo determinado? Que tienen el hueco preciso para contener la herramienta o la mercancía. Bueno, van ahí. Y cuando son de uso repetido, como los tanques de oxígeno, los tanques para soldar, esos son de uso repetido porque se vuelven a rellenar y pueden estarse manejando. Bueno, eso sí hay que separarlo, ¿no? Porque clasificas por un lado el oxígeno y por otro lado el tanque. Y luego ya llegas a la regla 6. La regla 6 te dice básicamente lo que te dice la regla 1, pero te lo dice a nivel subpartida. Mientras la regla 1 te dice que el texto de la partida clasifica legalmente las mercancías, la regla 6 te dice que los textos de la subpartida son los que clasifican legalmente las mercancías cuando estés a ese nivel. Y te dice también que no puedes clasificar, no puedes comparar subpartidas del mismo nivel, de diferente nivel, perdón, ¿no? Entonces aquí vamos, bueno, hay subpartidas de primer nivel y subpartidas de segundo nivel. La subpartida de primer nivel la dividimos en dos: primer nivel codificada y primer nivel sin codificación. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, que la que está sin codificación se desdobla en de segundo nivel, mientras que las de primer nivel codificadas inmediatamente encontrarás las fracciones arancelarias. ¿Cómo se las identificas? De dos formas. La primera es que la subpartida del primer nivel tiene un guión antecediendo al texto, ¿no? Y las que son codificadas, el sexto dígito siempre va a ser 0. Las que no son sin codificar, bueno, pues nada más con el guión antecediendo al texto, porque obviamente si no tiene codificación, pues no tiene posiciones, ¿no? Y la de segundo nivel se identifica con los dos guiones antecediendo al texto, y la sexta posición siempre es diferente de 0, ¿no? Y otro detalle ahí: cuando la posición quinta y sexta toman el número 9, ya sea en el quinto o en la sexta posición, normalmente cuando toma la sexta posición, el texto va a ser los demás. Y cuando toma el quinto la posición, el número 9, quiere decir que se deriva de una subpartida sin codificación los demás. Entonces, todo ese tipo de reglas que no he visto que se den en otro lado, están en el libro. Entonces, este libro tiene 2 meses aproximadamente que salió, y repito, están explicadas las reglas, está explicado también por qué las notas explicativas sí las podemos seguir usando a nivel de 6 dígitos, ¿sí? Ya a nivel 8, pues no, porque es legislación nacional, de hecho son las notas nacionales, ¿no? Y bueno, el NICO, ¿no? Que ya inclusive ya salió la otra modificación, ¿no? Son por ejemplo, el 1 de julio del 2020 salió la tarifa nueva que está vigente ahorita, pero el 7 de junio de este año salió la nueva tarifa que va a entrar aproximadamente, dijeron 180 días, se vence más o menos en diciembre, ¿no? Y ya también salió la nueva modificación de los NICOs, ¿no? De cómo deben de proceder para la modificación y creación de NICOs. Entonces, bueno, toda esta parte que les he comentado está expresada en la tarifa. Les digo, bueno, explicar una regla, tan solo una regla, sí me llevaría aproximadamente 2-3 horas, ¿no? Una de ellas. Entonces, brevemente les doy un bosquejo de todo lo que es lo que viene en el libro y cómo está el enfoque que le estoy dando, ¿no? Vienen ahí las reglas, las 6 reglas generales, vienen las notas explicativas, que me he encontrado gente que clasifica y no sabía que existían las notas explicativas, que dice, no, bueno, entonces, ¿cómo estabas clasificando, no? Entonces, bueno, creo que sería todo de mi parte para ya no hacerles más tedioso la tarde, porque ya llevamos mucho tiempo aquí. Y no sé si tengan alguna pregunta de clasificación, alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda, con todo gusto. ¿Algún curso que imparta o vía presencial o vía línea? Bueno, sí estoy impartiendo cursos en el web,
los imparto para la maestría en Derecho Aduanero. También doy cursos, pero los doy presenciales en la Ciudad de México. La verdad es que no he diseñado uno para hacerlo vía Zoom o vía virtual, pero pues es buena idea, ¿no? Lo podemos implementar. Vamos a implementarlo aquí en Veracruz para que... Ya comprometimos al doctor, ¿verdad? Para que venga aquí. Muy bien. Sí, con mucho gusto. Y bueno, pues de hecho, yo empecé siendo dictaminador aduanero y empecé en la aduana de Veracruz en 1994, así que no me hagan de hace 28 años que estoy aquí. Entonces, Cuando se fueron los vistas. todavía estaban, sí, cuando se empezaron a ir los vistas. Todavía había vistas, pero ya se empezaban a ir. Sí, febrero del 94, hace 28 años. Muy bien. Tenía yo 15. ¿Las notas explicativas nacionales no se han publicado completas? ¿O ¿Las qué, perdón? Notas explicativas nacionales. Pues están muy pacas, ¿no? Lo que se publicó el 26 de diciembre del 2020, No ha habido más. nada más, y están muy escuetas, la verdad, están muy No están escuetas. completas. Y luego las notas de la tarifa también están solo muy pocos capítulos tienen información. Por eso, ¿qué nos queda para poder sustentar una clasificación? Al menos a nivel subpartido, utilizar las notas explicativas. Es un estudio merciológico y por eso lo publicaron los de la OMA, ¿no? La Organización Mundial de Aduanas. Sí. De hecho, la Organización Mundial de Aduanas era el Consejo de Cooperación Aduanera, ¿no? Cambia el nombre también en el 94 a Organización Mundial de Aduanas. Entonces, digo, el libro, pues bueno, viene una breve historia para que sepamos de dónde estamos partiendo, cómo llegamos al convenio del Sistema Universal de Asignación y Codificación de Mercancías y bueno, cómo clasificar aplicando las reglas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Duda? Pues un fuerte aplauso para el doctor. Gracias, amigo. Me dijo, vas para Veracruz, yo sí voy, pues vámonos. ¿Verdad? Y qué bueno que nos hizo favor de acompañarnos. Y les agradecemos muchísimo a todos y cada uno de ustedes su tiempo, su paciencia, de estar con nosotros. Y a continuación queremos invitarlos a pasar brevemente a la librería, donde los está esperando un vinito de honor y unos canapés bien ricos. ¿Vale? Todos están cordialmente invitados.